Seguimos con nuestro programa de Residuo Cero, un programa con el que intentamos informarles, concienciarles, sensibilizarles también en torno al reciclaje y a la necesidad de reciclar y de cuidar nuestro medio ambiente. Dijo alguien que el mejor residuo es el que no se genera, por eso ahora los expertos están haciendo hincapié en la importancia de la prevención. Aquí en Navarra, dentro del Gobierno de Navarra, tenemos una oficina de prevención y hoy hemos invitado a su técnico, al responsable de esta oficina de prevención, Óscar Rubio. Buenos días. Hola, Egunon. ¿qué tal? Muchos buenos días. Bueno, el mejor residuo es el que no se genera, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Eso sin duda, eso está claro, es lo mejor además es la primera prioridad que nos marcan desde Europa, desde el Gobierno de Navarra, y es lo que todas las mancomunidades navarras estamos unidos desde que en 2018, además gracias a la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad, en 2018 es obligatorio ya hacer una oficina de prevención precisamente que se encargue de ayudar a la sociedad, de impulsar a prevenir los residuos. Es decir, ¿por qué se dice que el mejor residuo es el que no se genera? Porque si no existe, no hay que gestionarlo, y si existe, pues tenemos que empezar a tratarlo, tenemos que empezar a trasladarlo, tenemos que arrancar mucho material, recursos de lo que es la tierra, recursos que son finitos, y por lo tanto estamos obligados a prevenir, que por otro lado no es nada fácil, es decir, es muy bonito, incluso diría yo, decir que el mejor residuo es el que no se genera, pero luego a la hora del día a día y en una sociedad como la nuestra, que normalmente tiene mucho que ver con el consumo, porque la generación de residuos y el consumo va unido, pues no es tan fácil el llegar a prevenir esos residuos para la ciudadanía en general, o sea, es por lo menos la experiencia de los años que llevamos ya 5 de la oficina de prevención. Bueno, una oficina de prevención que es obligatoria en Navarra por la ley foral, pero que yo no sé si también en esto hemos sido pioneros, porque en tema de residuos, en materia de residuos, en Navarra se ha sido pionero en muchas de las actividades que se han llevado a cabo. Sí, sí, incluso la propia ley también ha obligado a no usar, por ejemplo, el tema de pajitas, estos envases de usar y tirar, los platos y cubiertos de usar y tirar. En eso sí que hemos sido pioneros, acompañados de otras comunidades autónomas como Mallorca, pero sí que es verdad que la oficina de prevención es una cosa, bueno, pues que nos podemos enorgullecer, y que su propia composición pues también lo dice todo, ¿no? Porque la coordinación viene del Departamento de Medio Ambiente, pero luego participa en la Oficina de Prevención de Residuos el Consorcio de Residuos a la que yo represento, como muy bien me habéis presentado. Luego está la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, está la Confederación de Empresarios de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y Gestión Ambiental de Navarra. Es decir, que estamos ahí un elenco de organizaciones, administraciones, que somos los que tenemos que hacer los planes de prevención todos los años, y para ello precisamente nos reunimos a principio de año para hacer un poco el planteamiento anual y para poder ofertar a la sociedad navarra elementos de prevención. Y luego ya hacemos acciones comunes como oficina, pero luego ya también cada organización hace sus propias acciones de prevención. ¿No? ¿Cómo podemos, tú lo decías antes, ¿no? En una sociedad tan consumista en que compras, siempre ponemos el mismo ejemplo muchos, ¿no? Esa bolsa de magdalenas en la que tienes la bolsita individual, la magdalena, el papel de la magdalena, en fin, y luego eso, claro, al súper llega en una caja o en otra bolsa o en lo que sea, ¿no? Una sociedad consumista en la que nos hemos acostumbrado a lo fácil, usar y tirar, porque es lo más cómodo. La sensibilización, en este caso, importantísimo para darnos cuenta de que hay que intentar evitar todo eso. Pero como no hacíamos caso, pues una vez más ha tenido que venir la ley, ¿no? No hay bolsas de plástico, no hay, lo que decías tú, ¿no? Material de un solo uso. No somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Bueno, efectivamente la sensibilización es fundamental, yo creo que es un eje que lo has señalado correctamente. De hecho, desde la Oficina de Prevención hacemos miles de acciones en los centros escolares, porque sabemos que la educación viene desde pequeños, y estas personas son las que nos van a gestionar la herencia ambiental que les dejemos. Pero es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta el tema de las responsabilidades.
Nosotros para nada decimos desde la Oficina de Prevención que toda la responsabilidad es de nosotros y de nosotras, de las personas, quiero decir. No, no, para nada. O sea, tienen mucha responsabilidad los productores de productos, es decir, aquellos que ponen los productos en los supermercados, para que nos entendamos, y luego las administraciones. Empezando por lo último, lo de las administraciones es fundamental, porque son capaces de generar leyes que nos obligan, porque si no, como muy bien dices, pues no somos capaces, como sociedad, siempre hay gente que está más comprometida, pero como sociedad a ir con paso firme, bueno, pues a cuidar nuestro planeta. Yo siempre digo que las responsabilidades no son iguales para todo el mundo, pero no podemos obviar las nuestras, y como ciudadanía es fundamental cómo compremos. O sea, es decir, cuando yo me acerco a la tienda de barrio, y además lo digo con todas las palabras, a la tienda de barrio, a la tienda de pueblo, es decir, que lo importante también es fomentar el consumo local, porque generamos riqueza. Es decir, cuando yo voy o al supermercado, cuando yo voy a comprar, tengo que ver muy bien qué es lo que tengo que comprar, pero para muchos motivos. Tengo que comprar lo que voy a usar, es decir, no puedo comprar por comprar, que luego me va a generar un excedente, que seguramente voy a generar desperdicio alimentario que voy a tirar. Tenemos que pensar que en el llamado primer mundo y en nuestra tierra, en Navarra, se tiran toneladas de comida. Eso lo tenemos que tener muy claro. Eso también es prevención y muy importante. Y luego hay que intentar comprar, sobre todo a granel. Yo creo que estamos volviendo, y sí que estamos viendo, tanto en los productores, que como muy bien has comentado el caso de las magdalenas, que yo pondría también los bombones, incluso los huevos, que para hacerte un huevo frito tenemos que hacer 1 metro cúbico de residuo, normalmente plástico y de papel cartón. También los propios productores se dan cuenta que ya lo verde, lo sostenible con la naturaleza, kilómetro cero, que por eso estoy hablando del consumo local y de nuestros productos, de comercio de cercanía, que al final hace pueblo, hace barrio, ya se está empezando a ver como una marca que cotiza en bolsa, si me permitís la expresión, es decir, que tiene futuro, y futuro productivo, y futuro para las empresas. Entonces, esto es más lento de lo que nos gustaría, pero efectivamente esto, todo el mundo tiene nuestra responsabilidad, pero no obviemos la nuestra. La nuestra es que cuando vayamos a comprar intentemos generar menos residuo, compremos con criterio. Yo eso es lo que trasladaría un poco a todos los que nos están escuchando. No, ¿esto cómo se puede hacer? Se me ocurre, por ejemplo, llevando una bolsita de tela donde podamos meter, o de, bueno, de plástico peor, ¿no? De tela mejor. No, de tela, mejor de tela, sí. Donde podamos meter nuestras compras sin necesidad de estar usando bolsas de plástico. En fin, este tipo de pequeños detalles que al final, si cada persona que va a comprar lleva su propia bolsa y evita esa bolsa de plástico, pues ahí estamos evitando un montón de millones de toneladas de bolsas, que son pequeños gestos, que es cuestión de costumbre, creo yo, Óscar. Exactamente, es cuestión de hábitos, es cuestión de habituarnos. Y por ejemplo el tema que comentas de las bolsas de tela, quiero recordar, porque ya ha pasado algún año y es bueno que reflexionemos, que cuando en Navarra, porque ahí también fuimos pioneros, se prohibieron las bolsas derivadas del petróleo, estas bolsas de plástico que efectivamente contaminan, que cogen recursos naturales de la naturaleza y se han cambiado por otras compostables, se ha ido dando el paso de ir con bolsas de tela a los comercios. Yo recuerdo aquel debate que muchas personas hacían de que esto era un negocio, de que al final era negocio para los fabricantes de bolsas. Bueno, ya después de los años nos hemos dado cuenta, yo creo toda la ciudadanía, esto no es una cuestión de que se le está dando el negocio a no sé qué empresa que vende bolsas. Lo que se está haciendo es intentar, por medio de la prohibición, porque muchas veces es el único medio. Es el único medio, es decir, yo siempre pongo el ejemplo pues del tabaco, de la conducción a exceso de velocidad, la conducción con alcohol, pues muchas veces nuestra apuesta siempre es por la educación, pero sí que es verdad que muchas veces cuando hay una ley que nos obliga, en este caso a respetar la velocidad, a conducir sin alcohol, a no fumar en los establecimientos cerrados por respeto a los demás. También con lo del tabaco, cuando yo me acuerdo cuando salió, parecía que se acababa el mundo. Y que no íbamos a ser capaces. Exactamente, ¿no? Somos capaces, hay mucho más respeto. Bueno, pues pensemos en lo del tabaco afecta directamente a la salud de las personas. Bueno, pues esto de la prevención... También.
a la salud de las personas y a la salud del planeta. Claro, ¿no? claro, que al final es la salud de las personas. Luego, por ejemplo, yo me gustaría, en ese día a día que podemos hacer, sí que me gustaría, el tema del consumo de agua es muy importante. En la mayoría de Navarra, también yo sé que hay en algún pueblo de estas zonas que el agua no es igual de tanta calidad, pero en la mayoría de Navarra el agua de grifo es de buenísima calidad, es decir, no tenemos por qué generar más envases de los que ya por desgracia estamos utilizando, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros impulsamos, por ejemplo, siempre en los centros escolares les damos un portabocadillos para que niños y niñas no usen envoltorios adicionales para llevarse el bocadillo, la fruta, el yogur, lo que necesiten. Ahora vamos a retomar una campaña muy importante que hicimos, que era que reaproveche, es decir, que seamos capaces cuando nos vamos a tomar un menú a dar vida también a la hostelería de nuestros pueblos, que si nos sobra sepamos pedirlo, que nos lo tienen que dar. Fíjate que eso da como apuro al final, ¿no? Es como, hoy, ¿cómo voy a pedir las sobras? Oye, pues ¿por qué no? Si esas sobras van a ir a la basura y tú te las puedes llevar para reaprovecharlas, ¿no? Como dices. Ahí yo creo que nos falta un poquito de mentalidad. Nos falta mentalidad. Entonces, o educación, no educación no sé, cultural, ¿no? Sí. Esto es un tema, como muy bien comentas, cultural. O sea, yo creo que nos da apuro, joder, pero si me sobran aquí unas alubias, ¿cómo las voy a pedir, no? O unas carrilleras. Hay muchos establecimientos que te lo empiezan a ofrecer. Efectivamente, entonces ya en la pasada edición, que ahora hace 3 años, con este lema que reaproveche, que hicimos por toda Navarra, 500 establecimientos de hostelería se apuntaron voluntariamente a repartir las sobras y a ofrecerlo, o sea, es que lo ofrecían, si algo veían que sobraban, ofrecían el menú. Ahora vamos a empezar, y estoy seguro, me atrevo a decirlo ya, que vamos a doblar los establecimientos hosteleros donde nos van a pedir precisamente, porque ya nos están pidiendo, esto es cuestión de hábito, a las personas cada vez nos cuestan menos, y si alguien me está escuchando y ha viajado a cualquier país de Europa, sobre todo hacia el norte, lógicamente, es donde más avanzados están, que están un poco más avanzados que nosotros, se ve que claramente, o sea, ya como muy bien has comentado, el propio establecimiento te ofrece que si te ha sobrado comida te la va a dar, ¿no? Entonces, yo creo que eso está clarísimo. Otra de las maneras que nos gusta hablar, y sobre todo quiero incidir en esta mancomunidad, porque fue la primera que empezó a la recogida de la materia orgánica, con Quinto Contenedor, y que encima ha hecho ahora la apuesta valiente de dejar abierto el contenedor marrón de materia orgánica. Una muy buena manera de prevenir la generación de residuos y de evitar problemas posteriores es separar la materia orgánica. Yo pediría a toda la ciudadanía de esta mancomunidad y todos los pueblos que la componen, que además yo sé que es gente muy comprometida, que hagan ese esfuerzo, que separen la materia orgánica en sus casas y que la depositen en el contenedor marrón que tienen en todos los pueblos instalado, y que es una muy buena manera de prevenir, sobre todo, una generación mezclada de residuos que luego cuesta mucho separar. Entonces, eso es, ese es el problema, que no es que no se quiera separar, es que cuesta mucho. Bueno, a esta mancomunidad, que efectivamente Ribera Alta fue pionera, decimos esta mancomunidad porque estamos en Peralta, pero podemos hacer extensivo el mensaje también a Montejurra, Valdizarbe y Mairaga. Bueno, y a la Ribera, que también llegamos un poco a todos estos espectadores, ¿no? Mensaje para todos, que todos para todos y tenemos esa responsabilidad civil y social, ¿no? Más que civil, social, de intentar poner nuestro granito de arena, porque fíjate, Óscar, empezábamos diciendo que el mejor residuo es el que no se genera. Es curioso, porque la gente que no recicla dice, no reciclo para generar más puestos de trabajo. Claro, justo es curioso, que es justo esa contradicción, y cómo somos capaces de buscar cualquier excusa o agarrarnos a cualquier mito o a cualquier frase hecha para, bueno, pues no hacer aquello que nos cuesta un poquito y no queremos hacer, ¿no? Hay varios mitos que, pues, si me permitís, yo eso hay que desmontar. Uno es, no, si es que yo lo que ya separarán, porque así genero más puestos de trabajo. Justo todo lo contrario, en la medida que separamos, además aquí en vuestra mancomunidad tenéis una de las plantas punteras a nivel de España, que es la de Moratiel.
justo contra más separemos en el contenedor de envases, el contenedor amarillo para que todo el mundo me entienda, más puestos de trabajo se generan en Moratiel. Y eso lo podéis ver porque normalmente son personas de la zona. Es decir, lo que no genera trabajo es el mezclar todo. ¿Por qué? Porque tiene muy poco recorrido, es decir, mucho más allá de enterrar. Y para enterrar basta una pala con un operario, se le echa tierra encima y se contamina porque se genera metano y se genera líquido llamado lixiviado, que es muy contaminante. Otro de los mitos que se suelen decir es, no, es que si luego lo mezclan todo. No, no se mezcla nada, al revés. Precisamente esta zona es también pionera, lo que decía, en una planta de envases muy tecnológica que está generando cada vez más puestos de trabajo. Y eso es porque en Navarra, como muy bien decías, en todas las entidades, cada vez separamos más, cada vez se separa mejor y entonces se necesitan más puestos de trabajo que cubrir. O sea que luego hay otros mitos, no es que no tengo sitio en casa. Bueno, yo creo que esto es cuestión de hábitos, de voluntad y sobre todo reflexionar. Ahí, por suerte, nosotros hacemos muchas campañas educativas y niños y niñas ya tiran de la falda o del pantalón al abuelo o a la abuela y le dicen, no, que eso no va ahí, que va al otro lado. Y a nuestros nietos y nietas sí que les hacemos caso. Fíjate, es curioso ahora que dices esto, porque yo no sé si es por ese afán, ¿no? Ese amor que tienen hacia los hijos y hacia los nietos, y ese amor, ¿no? Y esa necesidad, ganas de dejar un mundo mejor, ¿no? Para sus nietos y para sus hijos, pero las personas mayores se han puesto las pilas en el tema del reciclaje de una forma increíble, Óscar, igual sí. Mucho más, no sé si manejáis este dato, pero igual mucho más que la gente joven, aunque al principio les ha costado un poco y se les olvida, ¿no? Que es normal, no pasa nada. Ay, ¿dónde iba esto? Esto me dijeron que iba, y tienen ahí como alguna duda, pero se han puesto las pilas. ¿Y de qué manera? Y hacen ese esfuerzo, que yo creo que también lo tenemos que destacar y valorar. Se han puesto las pilas y además es una generación, la de las personas mayores, que además quiero poner en valor, porque hablando de prevención, ellas sí que están acostumbradas, porque ellas se han criado en coger una botella de vidrio y devolverla a la lecherita, ir con una bandeja por los huevos. Bueno, tú y yo también, ¿no? Sí, por generación, yo también, o sea, quiero decir, pero personas mayores que nosotros, o sea, saben, cuando hablamos de prevenir, todo el mundo te dice, no, es que yo cuando era niño o cuando era joven, es que no tiene nada que ver la generación de residuos. Bueno, aquí yo he visto en Peralta, y supongo que en los pueblos de alrededor igual, ir donde las personas que vendían leche, por ejemplo, con la lecherita, con la lechera, y te echaban, qué leche, por cierto, qué nata hacía, qué buena, pero bueno, este es otro tema. Es otro tema, o los huevos, ¿no? La persona que vendía huevos, correcto. Que aquí en Peralta hasta hace poco se ha seguido haciendo, y bueno, pues ibas con tu bolsita y te daba los huevos que necesitabas. Y las botellas de gaseosa, el vidrio, el vidrio vino, reciclable, etcétera, todo eso. Sí. Entonces, en línea de lo que comentas, yo creo que las personas mayores efectivamente se están poniendo las pilas y muy bien. Y luego tenemos que decir que como empezamos ya desde 0-3 años, es decir, desde las escuelas infantiles a darles la matraca, en el buen sentido de la palabra, con el tema educativo, y lo dejamos en bachiller, hay una edad que, como muy bien has señalado, que es un poco más problemática. Y es esa edad, vamos a decirle, de la adolescencia, de la rebeldía, donde por desgracia parece que lo guay es yo me tomo un refresco y lo tiro allá donde me... Sí, ir contra la sociedad. Queremos creer que ese proceso educativo que les estamos dando, con el tiempo luego y cuando las personas son más mayores y cuando las personas se hacen adultas y sobre todo cuando tienes hijos o hijas, esto va cambiando y entonces algo queda. Lógicamente tenemos que hacer eso porque tenemos una sociedad educada, es una sociedad inteligente que sabe discernir, que en un momento dado sabe decir, yo necesito, porque ya antes necesito hacer algo para aportar a salvar un poco mi medio ambiente, porque hasta hace bien poco hasta había discusión con el cambio climático. Hoy en día ya no hay ninguna discusión, el cambio climático ya viene, ahora mismo estamos viendo temperaturas en el mes de marzo de 30 y pico grados. Icebergs creándose, o sea, que pueden tener consecuencias increíbles. Y uno de los temas que quisiera también trasladar a la ciudadanía, que podemos hacer en lo personal y día a día, para intentar mitigar este cambio climático, que efectivamente están los grandes gobernantes, las emisiones a nivel industrial y que tienen mucho más que hacer que nosotros, lógicamente, pero nosotros el hecho de separar la materia orgánica y que se aproveche y que no acabe en un vertedero es fundamental, porque lo que genera es metano,
que es muchísimo más peligroso para la capa de ozono que el dióxido de carbono. Y le voy a poner nombres, porque dióxido de carbono ya entiendo. Lo que sale del escape de los vehículos es el segundo gas que más provoca y que contamina y que hace que precisamente tengamos el cambio climático. Bueno, pues la primera es el metano. Una de las cosas que genera el metano es basura mezclada en un vertedero. Así esa descomposición, ¿no? Que se sepa y que no nos cuesta tanto, que es el día a día, nos acostumbramos, separamos, hacemos compost para la tierra, hacemos biodiesel, hacemos electricidad. En estos momentos en Navarra, también desde la Oficina de Prevención y desde el propio Consorcio de Residuos, estamos impulsando tanto en Sant Esteban Don Esteve como en Tafalla, plantas públicas de compostaje donde van a ir toda la materia orgánica que cojamos, por ejemplo, en Ribera Alta, en Valdizarbe, en Mairaga, y en la de Sant Esteban, toda la zona norte, como es el Ayuntamiento Baztán, como es la Mancomunidad de Mallerreca o la Mancomunidad de Bortziriac, y que es que la vamos a aprovechar junto con restos de poda y vamos a hacer compost que va a volver a la tierra. O sea que yo creo que ahí también se juega la prevención y es muy importante que nos pongamos las pilas. Sin duda alguna. Es una cuestión cultural, educacional. Hablábamos, ¿no? Ya nos ponemos a cierta edad ya como los abuelos cebolleta, Óscar, ya empezamos a hablar de en nuestros tiempos, ¿no? Esta frase que nos decían, tanto debe ser algo generacional, ¿no? Cuando ya uno se va haciendo mayor, entonces habla de en nuestros tiempos y la música de nuestros tiempos era mejor y en nuestros tiempos todo era mejor. Pero sí que es cierto que hemos cambiado, a ver si volvemos un poquito a eso, porque como estamos hablando de que es de cada uno y que cada uno tiene que aportar en esa educación de, por ejemplo, las calles, ¿no? El mejor residuo es el que no se genera y los papeles no tienen que ir al suelo, por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Esto es un detalle que marca un poco la dejadez que hemos tenido durante unos años en cuanto a todo el tema de residuos. Nos hemos encontrado que de colgar la basura en el clavito en los pueblos, que olía fatal, que aquello era insalubre, pero era lo que había, pasa un camión y nos la recoge y parece que ya no va con nosotros, y a partir de ahí hemos tenido, yo creo, unos años, que espero que se vayan poco a poco volviendo, en los que todo valía en cuanto a suciedad, porque había gente que recogía las basuras, barrenderos que barrían, y ¡ay, qué viene! Así generamos puestos de trabajo. Volvemos a lo mismo. Sí, pues eso. Olvidando nuestra responsabilidad individual, ¿no? Efectivamente. Y ahora mismo, joder, ya ese debate va incluso un poco más allá, y yo me alegro, Incluso nos demanda la ciudadanía, por ejemplo, a ver si podemos hacer algo con las colillas, con los chicles, es decir... Con las heces de los perros. Con las heces de los perros, que es un problemón, ¿no? Porque está claro que estamos en una sociedad donde ya los animales de compañía están ya en el paisaje urbano, rural y a todos los niveles. Antes igual era más rural, ahora está en el paisaje urbano súper integrado, pero efectivamente trae unas consecuencias, ¿no? Entonces, se ha pasado del todo vale al todo no vale. Incluso me gustaría también que sepa la ciudadanía que tenemos hoy en día todos los medios para hacerlo bien. Lo único que pedimos es que se utilicen. Y algunas veces, para que se sepa, cuando se saca un colchón, cuando se saca un frigorífico, pues estamos haciendo un poco favor a la estética de nuestros pueblos. Y en muchas mancomunidades ya solicitamos que no se recoja rápidamente para no dar el mensaje de que si yo lo saco me lo recogen. Aquí tenemos en Navarra todo tipo de recogidas, en nuestros domicilios, en los puntos que se habilitan en los pueblos, en los puntos limpios. Todo tipo de recogidas para este tipo de residuos. Por favor, que no se saquen de cualquier manera. Vamos a tener nuestros pueblos limpios, que son preciosos, y que la estética también tiene que ir con nosotros, y todo lo que lo recojamos, además, se aprovecha. Todo lo que está mezclado por el suelo, o bien se mezcla, o bien acaba, que es aún peor, en estos preciosos ríos que recorren la zona media Navarra y que acaban en el Mediterráneo en este caso, y que al final lo que hacen es crear continentes de basura que tragan los peces y que luego nos tragamos nosotros. Es decir, me vais a permitir, es que tenemos que ser tontos para no darnos cuenta de lo que está pasando. O sea, que es que al final no se trata del hecho de,
lo tiro que ya lo recogerán. No, no, es que siempre hay mucha parte que acaba en ríos, que acaba en mares, que acaban comiéndose los peces y que nos lo comemos nosotros. Es decir, aunque no sea más que por egoísmo, que es nuestra salud también, y sobre todo que yo pido a padres, madres, abuelos y abuelas que piensen un poco en las otras generaciones, que tenemos que hacer el esfuerzo de dejarles un mundo un poco mejor de lo que lo hemos recibido nosotros, en gestión de residuos, sobre todo. Y no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo. Tenemos y que las pruebas ahí están. Óscar Rubio, pues nos falta, bueno, muchísimos temas, porque estáis haciendo una labor increíble. También lo has comentado tú, con los colegios, con campañas. Vamos a tener también en breve la presentación de la Organicopa. Ahí, si te parece, mira, me comprometo, porque se nos ha ido el tiempo, a hablar de nuevo contigo y a explicar esas acciones que se hacen, actividades concretas, desde la oficina de prevención para todos los ciudadanos, porque ahora se nos ha ido el tiempo. Prevenir, prevenir y prevenir, ¿no? Estaré encantado de venir a estar con vosotros, encantadísimo, a explicar en lo concreto de lo que hacemos y eso, intentar no generar tanto residuo, os lo digo con todo el amor que soy capaz. Gracias, Óscar, a seguir trabajando, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.